Acá en el Centro de Operaciones de Cromoterapia, es el consultorio del doctor Franklin Gómez. Uno de los objetivos más importantes que yo tengo para comentarles a ustedes es decirles, mire, esto es medicina, es una forma de medicina para desligarlo de lo esotérico, ¿sí? Desligarlo de aquello pues, que tiene otros lugares y otros espacios. Estamos hablando de ciencia aplicada, estamos hablando de una terapia que a través de la amplificación de la luz, a través de estos filtros, tiene la capacidad de incidir en nuestra salud. Entonces ahora, pues a manera de ejemplo, está la luz encendida, que pues, no es la manera de utilizarla, la luz blanca arriba, y están todas las luces encendidas. Está nuestra paciente, que ella muy cariñosamente nos está acompañando, y ahora nos comentará un poco acerca de su evolución. Y también les hago claridad, el tratamiento que ha recibido ella ha sido un tratamiento integrativo, donde hemos tenido que echar mano de medicamentos alopáticos en momentos de crisis, se ha tenido que también utilizar medicamentos naturales para hacer un proceso de antiinflamatorio generalizado, terapia neural y el acompañamiento con la cromoterapia en busca de evitar una complicación futura de su patología que ya realmente se está resolviendo. Entonces, pues les presento la sala, les presento las diferentes lámparas con los diferentes colores en diferentes longitudes de onda, pero también los dejo entonces a cargo de Franklin Gómez, que nos va a hacer un bosquejo general, cómo es la manera de aplicar, cómo aplicarías la terapia a una paciente o cómo la aplicas en este caso. Bueno, doctor Cubillos, cuando inicialmente llegó la paciente al consultorio fue remitida por el doctor Cubillos, porque como lo comentó inicialmente es un proceso de una medicina integral, donde se reúnen todos los facultativos, todos los médicos, y en base a ese proceso, después de que se ha hecho la historia clínica del paciente, se han manejado otros medicamentos, en la parte alópata se termina también buscando una terapia complementaria que nos pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Gracias a Luz que nos acompañó, ella llegó con un proceso de un herpes. Cuando ella llegó acá a la clínica, cuando llegó al consultorio, estaba avanzado. Y empecé inicialmente a manejar lo que es, porque el herpes de por sí produce dolor. La mayoría sabe que produce mucho dolor y estaba ya con la parte de las fistulitis que estaban ya a funcionar. Inicialmente yo coloqué inicialmente color rojo y color verde. Por ejemplo, apaguemos las lamparitas y miremos qué era lo que inició inicialmente. Exacto. Manejamos color rojo y color verde, porque lo que necesitaba con el rojo, lo que necesitaba con el color rojo, ahí lo podemos dejar desde allá, doctor, únicamente encendido. Lo que iniciamos con el color rojo quería el proceso de antiinflamatorio, manejarle la inflamación y manejarle con el verde también otro proceso, que aquí está el verde, aquí tenemos el verde, aquí está encendido el verde, ¿sí? El proceso de inflamación, a ella se le hicieron inicialmente 2 terapias, luego complementamos 7 terapias en luz, ¿cierto? Luego 7, terminamos con lo que es con el azul, doctor, y terminamos y seguimos con el naranja. ¿Qué buscamos? Que después de que haya empezado a secar ese proceso del herpes, empezara un proceso de cicatrización y menos dolor. Actualmente ha mermado el dolor, ella sigue un poco con el dolor, pero lo que buscamos es atenuar el dolor y atenuar un poco ese proceso inflamatorio y que es supremamente doloroso. Ya ha ido mejorando, lleva actualmente 7 terapias y lo que se busca con la cromoterapia integralmente es que ese proceso del herpes cada día sea menos invasivo y sea mucho más rápido el proceso de sanación en ella, el proceso del dolor, el proceso de cicatrización. Sí, claro que realmente el objetivo y el reto más grande es evitar la neuralgia post-herpética, porque les hablo un poco, el virus del herpes está en la mayoría de adultos, son personas, pues nosotros tenemos el virus y se aloja en la boca, cuando nos da varicela quedamos con el virus de forma latente, pero ante un proceso de inmunosupresión, o sea que se bajan las defensas, reaparece. Y no reaparece como un brote en todo el cuerpo, sino aparece en una región, en una región como en una especie de cinturón, que son los dermatomas. Por eso también se le ha conocido con el nombre de culebrilla, y están las historias que si la culebrita se une la cabeza con la cola, la persona se muere. Realmente eso no es cierto. Lo que ocurre es que ese dermatoma está irritado,
está con un dolor supremamente intenso, que es un dolor quemante, que es un dolor que no permite a la persona prácticamente ni siquiera dormir. Y durante el episodio agudo, pues está, digamos, lo puede uno entender, pero cuando eso se queda, podemos hablar de procesos crónicos. Doctor, bienvenido. Crónicos que pueden durar varios años. Bueno, muchas gracias, doctor Cubillos, doctor Franklin. Sí, estamos hablando de la cromoterapia, pues como esto es una medicina integral, todos tenemos pues conocimiento de la cromoterapia, cómo actúa, qué hace. Aquí el experto pues es el doctor Franklin, el que tiene el consultorio adecuado con Alameda. Entonces sería importante para los televidentes explicar por qué empezamos con el rojo. La secuencia de los colores, qué hace cada color, por qué un color rojo inicialmente y luego por qué un verde. Excelente pregunta, doctor Germán. Inicialmente empezamos con el rojo porque el rojo tiene la ventaja que es antiinflamatorio. Manejamos el rojo también y va a tener el dolor. Luego seguimos con verde. ¿Por qué seguimos con verde? Porque el verde nos ayuda en el proceso de cicatrización y nos ayuda también en el proceso del sistema nervioso. Porque el herpes de por sí afecta al sistema nervioso. Entonces empezamos a manejar verde y nos va a ayudar. Después de que empezamos con rojo, nosotros inicialmente trabajamos con rojo. Quiero explicarle a nuestros televidentes, manejamos en la cromoterapia son unos láseres especiales, unos filtros especiales y unos bombillos especiales, no es cualquier lamparita, porque es bueno aclarar eso, que hay que manejar eso, tenerlo bien claro, que no es coger una lamparita de color y aplicarla, se necesita un médico cromoterapeuta o un cromoterapeuta, un especialista para manejar estos procesos. En la cromoterapia se manejan 5 colores inicialmente, que son el rojo, el amarillo, que es el azul, que es verde y es el naranja. Para complementar, terminamos inicialmente con el verde, pero lo que queremos es seguir el proceso de cicatrización. Cuando ya ha terminado ese proceso de la fístula, ¿sí? Le voy a pasar un momentico al doctor Cubillos que tiene una pregunta. Bueno, lo que pasa es que el tema es muy interesante, pero vamos a pasar al siguiente corte y para que estén muy atentos, miren, vamos a hablar de cada uno de los colores y de la incidencia que tiene en la salud. Vamos a, con la autorización de la paciente, pues a mostrar un poco de las lesiones que se puedan ver y escuchar un poco de su testimonio. Muchas gracias. A nivel de medicina, realmente el diagnóstico de un herpes zóster es sencillo. Después de la aparición de las lesiones y del dolor que refiere el paciente, es sencillo. El reto es a nivel terapéutico, el reto es en la aparición o en la prevención de esa neuralgia que se puede quedar, como les decía, por varios años. Entonces, la intervención temprana que se haga en una lesión de tipo herpes zóster o una culebrilla, como es conocida a nivel local, es clave, porque a partir de ahí podemos hacer que la persona tenga una muy buena calidad de vida. Cuando abordamos a un paciente con una neuralgia posherpética que ha tenido 1, 2 o 3 años, los resultados han sido, claro, importantes, pero es difícil, ¿sí? Entonces, realmente en ella no solamente vemos un cambio con respecto a sus lesiones, pues parte como de la progresión adecuada de la sanación, sino también con respecto al dolor. Doctor Germán, ¿nos podría describir las lesiones, cómo las encuentras? Realmente apoyando un poquito lo que está diciendo el doctor Cubillos, de las únicas emergencias que nosotros hacemos consulta externa, no tenemos servicio de urgencias, pero de las urgencias relativas es un herpes. Cuando los pacientes nos llaman, le decimos, véngase como sea, le abrimos el campito porque hay que empezar el manejo integral para evitar la neuralgia posherpética. Entonces, ella ya está en una fase intermedia, porque vemos que las lesiones ya están secas. Inicialmente aparece un dolor inespecífico sin ninguna lesión en la piel. Con 2, 3 días después empiezan a aparecer unas vesículas, unas ampollitas que son confluentes y se llama culebrilla porque tienen una distribución lineal. De ahí viene el nombre de culebrilla, pues popularmente, pero el nombre científico es herpes zóster. En ella le dio a nivel de las ramas costales y vemos pues que ya están en su fase secas, en fase costrosita, gracias pues como a la terapia y no sé cómo ella irá a nivel de dolor y cómo se ha sentido. O sea, el dolor ha sido muy manejable, bastante manejable.
no ha sido tan fuerte como fue inicialmente cuando llegué acá al parque. Entonces, cuando tú entraste de 1 a 10, ¿en cuánto calificarías el dolor siendo 1 muy mínimo y 10 lo máximo? Cuando entré, 10 máximo, insoportable. Bueno, en este momento, Y en este momento yo diría que 4. entonces miremos, ha habido eso se llama la escala analógica de dolor, que los pacientes nos dan un parámetro de cómo ha mejorado su dolor, entonces mire que ha habido una mejoría franca y prácticamente ha sido a través de la cromoterapia. Bueno, ¿por qué duele el herpes? Bueno, el herpes duele porque afecta a los nervios. Y otra pregunta muy común es que si no es contagioso el herpes, es porque en alguna etapa de su vida. Un segundo, retomemos la pregunta del herpes y conecta bien el cablecito, por favor. Eso. Bueno, doctor, una pregunta importante y creo que obligada es ¿por qué duele el herpes? Bueno, el herpes zóster duele porque tiene afección directamente en los nervios, en las ramas nerviosas, y se debe a que ella antes tuvo, en alguna época de su vida, tuvo varicela, que es lo que le da generalmente a los niños. En esta etapa no es contagioso. Entonces es claro decir eso, que no es contagioso porque la gente se previene y llaman a preguntar que si hay problema de contagio. No lo hay. El virus queda guardado en los ganglios nerviosos y por alguna razón, generalmente hay una baja defensa, se activa esa memoria inmunológica y el virus se va por los nervios en ella. Entonces es donde más se alojó en las torácicas, en las ramas torácicas, y aparece ahí las vesículas. Y duele porque activa en el nervio, prácticamente lo pela. Hacemos la analogía de un cable que tiene su cubierta y es como si no la tuviera. Entonces hay un contacto directo. Entonces cualquier roce, un viento, la misma ropa produce un dolor intenso al roce con la piel. Bueno, entonces mire, podemos ver una paciente que está mejorando y pues hay varias preguntas que van apareciendo alrededor de todo esto. Con respecto a la terapia, ya es mucho más puntual si el color de ropa influye o el color de ropa siempre se ha planteado que sea terapéutico, pero ¿es terapéutico desde qué sentido? O digamos si este color de ropa interfiere en el momento de la aplicación de una terapia. Buena pregunta. Inicialmente sí afecta mucho el color de la ropa, así no haya el herpes. El doctor Cubillas comentaba al comienzo, muchas veces cuando uno utiliza la ropa, hay momentos en que usted llega al ropero y se va a colocar una camisa, por ejemplo, amarilla. Y en ese momento ve que no, que se la coloque roja, porque es que en ese momento el organismo lo que necesita es ese color. El organismo mismo se encarga de buscar el color que necesita para beneficio en ese momento en que va a cambiar la vestimenta. En el caso de ella, cuando nosotros manejamos esta parte de la cromoterapia, lo que buscamos es que el paciente esté completamente, cuando manejamos la terapia, sin ropa, porque nos interfiere la ropa que tenga y el color para manejar directamente la cromoterapia. Entonces es bueno entender, ¿sí?, que los colores en el organismo sí afectan. Bueno, ahora en el siguiente corte quiero que estén muy atentos, muy pendientes, porque el doctor Franklin Gómez nos va a hablar y van a tomar ustedes apuntes sobre cada uno de los colores, para qué sirven y cuál sería un aporte terapéutico, digamos, en sus casas, que puedan ustedes tener como una ayuda en caso de uno u otro síntoma o uno u otro estado de ánimo. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Hay una cuestión muy importante que yo quiero recalcar acá, es la relación que tengamos entre el médico y el paciente. Ustedes deben tener la confianza con sus médicos para decirle al médico cuándo mejoraron y uno pues se pone muy contento cuando mejoró, pero es muy importante también que tenga la confianza de decirle a su médico cuándo no mejoraron. Porque es que esta relación médico-paciente es una relación que involucra seres vivos, que involucra un procesos que son tan complejos como la propia vida. Y estamos nosotros como médicos estudiando, pero por mucho que estudiemos, por todo, le entregamos la vida a esto, no vamos a ser capaces de saberlo todo.
Entonces, cuando la persona, digamos, tiene una respuesta inadecuada al tratamiento que le dio un médico, tener la confianza con su médico, si este médico lo ha hecho también, de decirle, mira, no me sirvió, antes que cambiar de médico, antes que cambiar de terapeuta. ¿Por qué lo digo ahora y por qué es tan importante? Imagínense ustedes que esa paciente, que para mí es muy, muy querida, viene con un malestar y con un dolor de espalda como muscular, un movimiento, un dolor supremamente puntual. Y una de las preguntas que le dice, bueno, ¿y tiene o tienes alguna lesioncita, alguna algo? Pues anticipándome a una de las posibilidades del dolor. Y ella me dice que no, y efectivamente, al revisarla no tenía nada. Entonces le hago la terapia, creo que fue unas ventosas, le hago la terapia neural y al otro día, o a los 2 días, me dice ella, doctor, que yo creo que esto se me infectó, la terapia. Entonces, yo pues soy muy pendiente porque uno sabe, digamos, la posibilidad de infección con terapia neural o con acupuntura prácticamente no está descrita si se hace de una manera adecuada. Sin embargo, tómale una fotografía, me la envías, ¿sí? Y al revisarla yo dije, no, yo creo que no, ven para confirmar y efectivamente había aparecido el herpes zóster que viene haciendo un proceso de incubación de varios días antes y entonces ahí ya aparece esta manifestación. Pero hubiese podido haber una desconexión y una pérdida de la relación médico-paciente y bueno, y una cantidad de cosas que a la larga nos hubiesen hecho distanciar y hacer un proceso en contra, porque vamos en contra del tiempo con respecto al manejo. Sí, doctor David, pues es importante que para las personas que nos siguen, de que muchas veces lo que hizo el doctor David, inicialmente sin haber las lesiones, fue acelerar que salieran, que se manifestaran. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una vicariación progresiva. El cuerpo de ella le habló al doctor David, le dijo, por ahí va bien, haciendo la terapia neural. Entonces, hizo que las lesioncitas aparecieran más rápido y que era lo que ella le iba a aparecer después. Entonces, ya estamos en el punto en el que aparecen las lesiones y como les digo, es fundamental en nuestra forma de ver, en mi caso particular, el tratamiento integrativo. No es posible, desde mi forma de ver, separar, o sea, lo alternativo ocupa un lugar, lo complementario ocupa un lugar. ¿Y cuál es la gran diferencia? Es que lo alternativo plantea que solamente se hagan ese tipo de terapias y se eviten los químicos sintéticos de la alopatía. Y realmente estas sustancias son aplicadas en el momento clave, en la dosis clave y al paciente adecuado, tienen unos efectos terapéuticos muy, muy importantes. Entonces empezamos el tratamiento, pero era necesario hacer una amplificación o hacer un tratamiento rápido, ¿sí? Para que ella no siguiera con el dolor en el momento y prevenir el dolor al futuro, como lo hemos venido diciendo. Y ve uno realmente cómo ella va bajando rápidamente, porque es una evolución muy rápida, es una evolución de curación en su piel, y en su estado de ánimo también, ¿sí? Y en el dolor. En una escala analógica del dolor, donde 10 es el máximo dolor que la persona puede haber descrito en su vida o en ese momento, y en ese momento está en 4 de 10, entonces es una mejoría supremamente importante. Desde ahí la entrego o hacemos el trabajo complementario con el doctor Franklin Gómez y quisiera saber cómo ha sido ese proceso desde tu visión terapéutica, desde el momento en que ella entró hasta ahora. Gracias, doctor David. Inicialmente, cuando el doctor David me llamó y me la remitió, fue una paciente que le comenté yo y lo que comentó ahorita que el doctor Germán, que gracias a ese proceso que le hizo el doctor David de la terapia neural, el organismo reaccionó y apareció más rápido el asunto del zóster. ¿Cuál es la ventaja con la cromoterapia? Que el proceso de sanación es mucho más rápido, esta terapia complementaria, y ayuda a que cicatrice más rápido, lo mismo que el dolor. Otra ventaja, ¿cuál es? Que cuando manejamos cromoterapia, el organismo siempre va a ser revisivo, se va a presentar algunos casos de herpes. ¿Cuándo se nos presenta? Cuando dijo el doctor Germán, cuando hay la baja de defensas o también, algo importante, cuando hay temperaturas muy altas. Cuando a veces viajamos a zonas muy calientes, se puede presentar otra vez el pequeño rezago del zóster. ¿Qué hace la cromoterapia? Que ese proceso sea mucho más lento,
que si va a aparecer, no va a ser tan rápido, sino que va a ser un año, una vez al año, lo que no sucede cuando no se hace cromo. Cuando llegó la paciente, lo primero que hice ya es manejar el proceso de las fístulas. Sí, que el doctor me la remitió y procuramos manejar lo que dice el doctor, un antes y un después. Yo siempre le pregunto a mi paciente cómo está hoy, cómo ha seguido, porque es fundamental que también ella nos cuente la verdad para poder cómo seguimos avanzando en este proceso de la cromo. Por eso inicialmente cuando ella llega, les comentaba yo a ustedes, empecé a manejar rojo y verde para antiinflamatorio y luego empecé a manejar lo que fue azul y naranja, que ya era proceso de cicatrización. Yo le paso un momentico al doctor Germán, que tiene una pregunta. Sí, como decía él, que las personas viajan a tierra caliente y se pueden agravar. Entonces, desde la cromoterapia podemos hablar de colores fríos y colores cálidos, doctor Franklin. Muy buena pregunta. Dentro de la cromoterapia hay colores fríos y colores cálidos. Los colores cálidos sería el rojo y el naranja y parte del amarillo. Dentro de los colores fríos está el azul y el verde. Mira, una pregunta bien importante. Cuando la persona pierde el don de la visión, los videntes, mira que ellos conocen los colores por el tacto, porque es que ellos aprenden a diferenciar qué color es cálido y qué color es frío. Y en base a ese color, cuando él toca un rojo, entonces sabe que la frecuencia es más alta, entonces dice rojo porque es un color cálido. Cuando él siente ese color frío, ya sabe que puede ser un azul o un verde, entonces el organismo empieza a diferenciar entre colores cálidos y colores fríos. Buena la pregunta, muy buena la pregunta. Bueno, entonces ahora qué bueno poder saber un poco más acerca de cuál es la indicación o cuál es el efecto que tiene cada uno de los colores en lo que se llama esa escala cromática, ¿no? Recordemos que la luz no es lo que vemos es una parte nada más. Lo otro es invisible a nuestros ojos, ya sea porque sea una frecuencia superior o unas frecuencias inferiores al espectro de onda. Entonces hablamos de colores que se salen del espectro. Entonces es también como tener un poco de esa ampliación de la percepción en la que no todo lo que existe es lo que vemos. Hay muchas más cosas que no vemos y siguen existiendo. Entonces, dentro del rango, el espectro del color visible, vamos a hablar de cada uno, o vamos a escuchar a Franklin Gómez que nos hable de esas implicaciones o esas posibilidades que tenemos en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo, para mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a hablar de las aplicaciones terapéuticas y también como de esa parte de la observación de los colores. Hemos escuchado, por ejemplo, qué pasa con los automóviles de color rojo, con respecto a los seguros y por qué. ¿Qué pasa con las barras de los equipos dependiendo del color que utilicen predominantemente sus jugadores? Pero antes de eso, pues quisiéramos tener una explicación breve, sencilla, rápida sobre el color del espectro de onda visible, doctor Germán. Sí, es lo que decía el doctor David, el espectro visible es una parte de la luz. Cuando estábamos en bachillerato, que nuestro profesor nos mostraba un prisma, pasaba una luz y se veía el arco iris. Pero por encima de esos colores y no se ve la luz blanca, ¿no? Pero por encima de esos colores hay un espectro, y están los rayos X, los ultravioleta, que no los vemos, pero tienen efecto. Desde nosotros, desde la perspectiva de nosotros que nos basamos en la medicina, en la ciencia cuántica, en la física cuántica, materia, energía e información es lo mismo. Entonces el color nos está dando es información, una longitud de onda que está llegando al cuerpo. Por eso es importante que el doctor Franklin nos explicó la intensidad de los bombillos, la longitud de onda que va a ser un efecto. Entonces, como es una información, los colores cálidos, los que se van más hacia el rojo, van a tener unos efectos terapéuticos y también unos efectos psíquicos, lo mismo los colores fríos. Entonces, ahí es lo que nos decía el doctor David, cómo influyen esos colores en la parte mental, en la parte emocional, y vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Entonces hablamos en esa escala, en ese espectro, abajo lo rojo, que es lo primero que vemos, y arriba lo violeta. Por eso es que cuando escuchamos, hablamos después por debajo de lo rojo es el infrarrojo, y ya no lo vemos, y por encima del violeta está el ultravioleta, que ya no lo vemos, pero sigue siendo luz. Entonces, desde el rojo al violeta, ¿cómo hablaríamos de esos colores, doctor Franklin?
Vamos a analizar lo siguiente. Está hablando ahorita, doctor, de los equipos de fútbol o cualquier deporte. Si analizamos, el rojo se coloca en los uniformes deportivos porque es que el rojo es fuerza, el rojo es vitalidad, el rojo es energía, pero si abusamos de él también se vuelve el rojo muy agresivo. Entonces llegamos que si es mal manejado ese rojo, también vienen problemas de agresividad. En Estados Unidos, cuando se compra un carro de color rojo, lo primero que hay que pagar es un seguro supremamente alto porque cuando la persona se sube al volante del carro de color rojo, aumenta la agresividad. Entonces, por ellos tienen que pagar un seguro aparte, mucho más costoso que los demás carros, porque hay estudios donde se ha comprobado que los carros rojos son los que más accidentalidad tienen. La persona cuando va en el volante de un carro rojo. En las barras o en los equipos miramos que donde predomina el color rojo son las barras de pronto que son, llamemos un poquito intolerantes, llamémoslo así, o son menos calmados. En Estados Unidos, hablando del color rojo, que pues, quiero recalcar eso también, en las cárceles de máxima seguridad hay unas celdas especiales donde estos internos o presos que están en las cárceles, cuando son muy agresivos, se meten a las celdas de color rosado. Actualmente eso se maneja en Estados Unidos, ya es un proceso de Estado. Entonces se ha comprobado científicamente que en 2 minutos, 7 segundos aproximadamente, está bajando la agresividad de la persona con el color rosado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué momento? Yo estoy en mi casa, estoy con mi camisa de diferentes colores. ¿Cuándo yo debo escoger un color rojo? ¿Para qué me beneficia ese color rojo? Bueno, ¿cómo me beneficia el color rojo? Cuando tengo momentos también de decaimiento, tengo falta de fuerza, que me siento con debilidad física. Pero si yo tengo ya un momento de depresión o si yo tengo un momento de tristeza o un momento de ansiedad, manejamos es el naranja, porque el naranja es el color por esencia antidepresivo. El mejor color para manejar la depresión es el naranja. Pero si ya tengo es un proceso de viral, si tengo es un proceso de una gripa, entonces yo voy a manejar es el azul, que es el que me va a trabajar todo el sistema de los pulmones, de los bronquios, ¿sí me entiende? Y si tenemos un problema digestivo, ya manejamos es el amarillo o el verde limón, que ese nos va a ayudar en todo ese proceso digestivo. Manejamos también otros colores, como por ejemplo el violeta, o manejamos también el azul. Cuando estamos en problemas graves de depresión, se combinan junto con el naranja, doctor. ¿Y cómo se combinarían? Entonces se combina, inicialmente se maneja el naranja, que es para trabajar la parte del sistema nervioso y la persona manejar ese proceso de depresión, de ansiedad. Y terminamos con el azul porque lo que necesito es que la persona también esté más tranquila, me duerma mejor, porque el azul lo utilizo cuando hay problemas de insomnio, doctor. Bueno, hay un color que es muy importante y que genera controversia, y es el color negro. El color negro pues se asocia culturalmente, tal vez en nuestra cultura, a un estado depresivo, a un estado de angustia, de tristeza, de desolación. Sin embargo, otras culturas, ¿sí?, lo han planteado como un color donde se recoge digamos, la energía del propio cielo, y uno ve como algunos religiosos de diferentes culturas utilizan también el color negro. Uno ve a monjas católicas, a sacerdotes católicos y algunos monjes de otros vestidos de negro, ¿sí? Y creo que más allá de la elegancia también tiene una lectura, y creo yo que va mucho más allá de la depresión. ¿Cuál es el punto de vista de la cromoterapia con respecto al color negro? Porque además creo yo que generar una luz negra no sería posible. Bueno, el negro en la cromoterapia es de los colores menos recomendables. Cuando la persona utiliza mucho negro es una persona que se deprime muy fácil. El negro produce mucha depresión. Es más, vamos a un ejemplo sencillo. Inicialmente cuando se trabajaban en los hospitales habían las monjas que se vestían de color gris y las personas que estaban en la Cruz Roja eran de color gris las vestimentas. Pues se ha comprobado que el gris deprime y ahorita por eso ya se llama la dama rosada. Hoy estoy de una camisa rosada, porque es que el rosado es el amor incondicional. El rosado es el que da tranquilidad, es el que da paz. Mientras que el negro, cuando yo utilizo mucho negro, es al contrario. Es más, me bajan las defensas.
Es más, el proceso de salud de la persona se deteriora. Si ustedes observan a una persona cuando utiliza mucho negro, le cambia hasta el color de la piel. Es una persona que se va volviendo un poco más pálida, es una persona que se vuelve más introvertida en la parte, ya sería de psicocromoterapia, porque un asunto importante, manejamos la cromoterapia desde la parte terapéutica en la parte del cuerpo, pero la manejamos también en la parte mental, que se llamaría ya psicocromoterapia, que sería espectacular manejando la cromoterapia en estados de ansiedad, de depresión, de adicción, de miedos, de nervios, doctor. Claro. Y hemos podido ver cómo se puede utilizar la psicoterapia al mismo tiempo con la cromoterapia y utilizar la acupuntura al mismo tiempo como la cromoterapia. Y voy a hacer una pregunta que es muy importante y que para tantos como para médicos como para pacientes. Si una persona tiene un proceso infeccioso activo, ¿la cromoterapia es capaz de reemplazar a un tratamiento? O si tiene un proceso de manejo psiquiátrico, ¿reemplaza o complementa? En la cromoterapia, cuando el proceso infeccioso, es lo más completo que puede para manejar la infección en el paciente. Digo, pero ¿reemplazaría un antibiótico? Sí, reemplaza el antibiótico, doctor. Entonces, digamos, y ahí es lo más interesante que tenemos porque, digamos, desde mi punto de vista, lo complementa, ¿sí? Porque no, o sea, sería desde mi punto de vista dejar al paciente desprotegido, ¿sí? No utilizar lo que mejor tengamos a la mano, lo que menos invasivo sea y lo menos costoso sea para el paciente. El tiempo se nos va y les agradecemos siempre y siempre de mi parte la gratitud por haberme permitido estar con ustedes en estos tiempos. De parte del doctor Rojas y de parte del equipo de trabajo, encuentren toda la información en las páginas de Facebook, en internet. Muchas gracias y muchas gracias por estar atentos a una nueva edición, una nueva posibilidad de compartirles de Conexión Vital.